Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es César Marcus. Esto es Cómo escribir un libro. Hoy vamos a hablar de un libro religioso. Todos muchos conocemos, por supuesto, la Biblia, el Corán, eh, pero vamos a hablar de el libro religioso de los mayas, que era el Popol Vuh. El Popol Vuh fue escrito muchos siglos antes de la llegada de los españoles. Y la palabra Popol Vuh se traduce como libro de la comunidad o libro de la gente. Y realmente son 5 libros. Vamos a explicar un poco la comparación con la Biblia también. Es importante aclarar en este punto que el Popol Vuh que hoy conocemos es una traducción que hizo un fraile dominicano, Francisco Ximénez, de todo lo que él conocía, que le contaban o que podía encontrar. ¿Por qué? Porque pensemos, cuando llegaron los españoles quemaron todo y él recién empieza a hacer una recopilación allá por 1700, es decir, casi 300 o 200 y pico de años de la conquista. Entonces les cuesta mucho armar todo, pero aclaro esto porque vamos a encontrar muchas comparaciones con la Biblia. ¿Y por qué? Porque este obispo que era fraile, perdón, no, un fraile, que era dominicano, que sabía de la Biblia, por supuesto, de memoria, cuando empezó a compendiar el Popol Vuh, probablemente haya mezclado muchas cosas de su sabiduría cristiana en este libro. Entonces, no podemos decir que es el verdadero. Es una recopilación. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que encontramos que el Popol Vuh realmente está compuesto de 5 libros, como el Pentateuco, que es la primera parte de la Biblia, los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Casualidad? No sé. Como dijimos, fue el fraile dominicano, Dominico Francisco Jiménez. En el año 1718 hizo una recompilación de una representación fonética. Ahí es donde estamos empezando a ver que no es exacto. De una recitación oral realizada en Santa Cruz del Quiche, allá por 1518, 1550, poco después de la conquista de Pedro de Alvarado. Entonces, ¿qué es lo que llegó? Bueno, llegó eso. El Popol Vuh o Popol Vuh o Popol Vuh o Popol Vuh, de acuerdo a cómo sea la fonética, es una narración histórica mitológica del pueblo quiche o quiché. Unos escriben con K de queso, otro con K de kilo, porque no hay un alfabeto en ese momento. Era todo fonético. En realidad, quiche o quiché quiere decir bosque o muchos árboles, que es lo mismo. Entonces, era el pueblo que vivía en los bosques, que fue armando su tradición. Ocupaban las tierras altas precolombinas, al noroeste de lo que sería hoy la ciudad de Guatemala. Y era parte de la antigua civilización maya. Entonces, ubiquémonos en tiempo y espacio. Norte de Guatemala, muchos siglos anteriores a la conquista, muchos, tal vez 1000 años antes de la conquista, este pueblo ya empezaba a tener una tradición, su propia religión y sus propios preceptos y conceptos de vida. Pensemos que, así como la Biblia, el Corán, el quiche, el Popol Vuh
aparte de ser un libro religioso, es un libro de conceptos de vida. En la Biblia tenemos los 10 mandamientos que nos dicen que no tenemos que robar ni matar. Entonces, son conceptos de vida. También pasa con todos los otros libros religiosos. La religión sí, lo que hace que Dios nos da, mediante los libros religiosos, los diferentes dioses que cada uno cree, nos da cómo vivir mejor. Entonces, el Popol Vuh también tiene que ver con eso. Entonces, el Popol Vuh lo que le da a la gente es un concepto de cómo vivir mejor. Los relatos del Popol Vuh son la creación. Uno de los puntos es que cuenta cómo fue la creación de los seres vivos. Todo era piedra, todo era agua, y de pronto empiezan los primeros vegetales, los primeros animales, y después el ser humano. Muy parecido a los 7 días que cuenta la Biblia, simplemente que acá no le pone tiempo y espacio, simplemente dice que así fueron creados. Pero hay una variedad. Acá dice que el hombre, según el Popol Vuh, dice que el hombre fue creado 3 veces, el ser humano. Cuando habla de hombre es el ser humano, la generalización. La primera vez fue hecho de tierra y barro, muy semejante a lo que habla la Biblia. Pero absorbió demasiada agua y se disolvió. La segunda creación fue de madera, pero por las inundaciones y los fuegos también desapareció. Y la tercera, que fue la exitosa, fue creado a través del maíz. No me pregunten cómo ni de qué manera, pero es lo que dice el libro. Acá nos da una pauta, si lo queremos llevar a la pelea entre el creacionismo y la evolución, es que un poco lo que hace es tomar parte de la evolución. Es decir, primero era de barro, después como no funcionó, era de madera y como si volvió a hacerlo de maíz. Podemos hablar del hombre de Neandertal, el hombre de el Homo sapiens, el Homo erectus, es decir, como diferentes humanos fueron desapareciendo hasta que ganó el más fuerte, según el evolucionismo. Es decir, un poco lo que dice el Popol Vuh no es exactamente eso, pero un poco lo va llevando por ese camino. Al hablar de la creación, habla de la ascendencia, historia y cosmología, incluyendo el mito maya de los gemelos, Hunahpu y Xalanque, que son los también acá, como hubo 3 creaciones de hombres, hay 3 creaciones de gemelos. Vamos a explicar un poco por qué gemelos. La primera eran 2, Hunahpu y Buku Anompe. Y la segunda era un Bats y un Cohen. La idea de los gemelos es muy común en las culturas mesoamericanas porque es una forma de mostrar las 2 caras de Dios. Es decir, el Dios bueno y el Dios malo. Los 2 fueron creados por Dios, pero uno es bueno y uno es malo. Es Caín y Abel, si lo queremos poner para lo que conocemos en la Biblia. El hijo bueno y el hijo malo. Pero, ¿por qué? Porque no habla del inframundo, el Valpú, pero no habla del diablo. Entonces, como no hay un diablo, hay un Dios bueno y malo que tiene, sí hay un Dios que tiene 2 gemelos. Si lo llevamos a la historia cristiana, podemos decir que Dios creó ángeles y un ángel que fue el rebelde,
que es Lucifer, que es Lucifer quiere decir luz de la mañana, es el rebelde que, tratando de manejar a su padre, termina en el infierno como jefe del infierno, digamos. Esa es lo que dice la Biblia sobre Lucifer. También fue creado por Dios. Era parte de los ángeles de Dios que se rebeló. No es que el diablo para los cristianos es otro Dios. No. Es una creación de Dios que se rebeló contra Dios. Acá pasa lo mismo. Dios de Popol Vuh creó dos gemelos, uno bueno y uno malo, como los ángeles cristianos. Lo que relata Popol Vuh de estos tres, ¿por qué habla de tres grupos de gemelos? Porque los primeros gemelos, Un y Bukum, fueron invitados a jugar a la pelota a Xilbaba, que sería el inframundo maya. Y mediante engaños son ejecutados. Entonces van los segundos gemelos, que también les pasa lo mismo. Y ahí es cuando intervienen los gemelos héroes, que llamémoslos, Unalpú y Sambanqué, que para vengar a los muertos, a sus hermanos muertos, derrotan a los señores del inframundo. Todo según lo que vemos en el Popol Vuh. ¿Qué pasó con este libro? ¿Por qué no fue tan importante en la historia y recién ahora se habla de él? Porque el fraile dijimos que lo terminó de escribir en 1718. Es decir, casi 200 y pico, 300 años después de la conquista. Y cuando él fallece en 1729, este libro quedó escondido, oculto, perdido en la orden dominicana. Cuando la orden dominicana de México de Guatemala, perdón, es tomada por el general Francisco Manzán, que expulsa a los clérigos de Guatemala, allá por 1829, descubren este escrito. Y pasan los libros a toda la biblioteca de los dominicanos, pasan a la Universidad de San Carlos en Guatemala. Y ahí quedan. Por supuesto eran muchos, había que estudiar cada uno, había que ver de qué tratan. Pero en 1855, el único manuscrito que había, porque no pensemos hoy que la imprenta o fotocopia, no, era el único manuscrito que había, es robado, alguien entendió que era muy importante, en 1855. Y misteriosamente aparece, es decir, casi 100 años después, en 1941, en la biblioteca Jorge Newbery de Chicago, Illinois. ¿Cómo llegó? No sabemos. Alguien que lo robó, que lo vendió, hay un mercado negro. La cuestión que llega a aparecer ahí. Pero no saben tampoco cuándo llegó a la biblioteca, porque estaba guardado. Hasta que Adrián Recinos, un investigador mexicano, de Guatemala y México, sí, ve el libro y empieza a reescribirlo a partir de lo que él tenía en la mano, que era el volumen original, firmado por el fraile Jiménez. Y lo importante que ahí descubren es que el fraile Jiménez tuvo la brillante idea de escribir el Popol Vuh como muchas Biblias de ahora, que es una columna en español, una columna en inglés, o una columna en hebreo y una columna en inglés. Es decir, para que cualquier persona que no comprende un idioma pueda comprender el otro. Acá tenemos infinidad de Biblias
que están columna y columna en inglés y en español. Incluso hay mucha gente que estudia el idioma inglés a través de la Biblia, porque puede comparar versículo con versículo y va entendiendo y poder aprender a hablar inglés. O sea, hay muchas escuelas que enseñan, muchas escuelas religiosas que enseñan inglés a través de eso, que es una forma de leer la Biblia y aprender el idioma. Entonces, lo que hace justamente el fraile Jiménez es eso, escribir las columnas en quiche y en español. Eso sirvió primero para aprender de qué trataba el Popol Vuh, pero segundo para aprender quiche. Aquellos que les gustaba o les gusta estudiar idiomas antiguos pudieron empezar a entender, a hablar y poder entenderse con los indígenas en quiche a través del Popol Vuh que habían encontrado. La edición española de Adrián Recinos sigue siendo hoy en día la única referencia que hay del Popol Vuh. Después hubo copias, qué sé yo, pero siempre basadas en lo que escribió Adrián Recinos. Después vino la traducción al inglés del Popol Vuh por Delia Gotts, que incluso hoy en día la Universidad de Ohio tiene una versión digital que es gratuita. Si alguien quiere entrar a la Universidad de Ohio y buscar el Popol Vuh, va a encontrar versiones en español, en inglés, en quiche. Y gracias a eso podemos hoy mirar el pasado, mirar en lo que creían nuestros ancestros latinoamericanos, mayas. En 1931, cuando Adrián Recinos empezó a publicar sus nuevas obras, el pintor mexicano Diego Rivera, esposo de Frida Kahlo, hizo unas acuarelas muy lindas para ilustrar el libro, que hoy se puede conseguir en cualquier librería, en Amazon, donde quieran, el Popol Vuh ilustrado por Diego Rivera, y el argentino Alberto Ginastera, un escritor de ópera, de conciertos, empezó a escribir la Sinfonía número 44, que se llama Popol Vuh, en 1975, pero la dejó inconclusa porque murió en 1983 y quedó, se puede interpretar hasta cierto momento. Es una sinfonía basada en el libro. Es decir, que hoy tenemos el libro, las pinturas de Diego Rivera y la música puesta por Ginastera. Esto es muy importante, que como latinos tenemos que saber que nuestros ancestros, aquellos que habitaron esta tierra mucho antes de los españoles, mucho antes de todos, tenían su cultura, tenían su religión, tenían su forma de ver el mundo. No, la conquista fue una conquista, nos impusieron a los latinos, a los que vivían acá, una nueva cultura, pero la cultura que había acá era mucho más antigua, con sus pirámides, con sus descubrimientos. Hoy en día todavía hay muchas edificaciones, pirámides incluso, escondidas en Guatemala, que están tratando de analizar, que incluso algunas podrían ser anteriores a las pirámides de Egipto. Entonces, tengamos conciencia de que la cultura latinoamericana, la cultura de América del Centro, del Sur, incluso América del Norte, la cultura indígena, la cultura de los verdaderos dueños de la tierra, es mucho más amplia de lo que nosotros queremos o nosotros nos hacen ver. Muchas gracias.